Hola, ¿qué tal hermanos? Un saludo en Cristo Jesús. Hoy me encuentro nuevamente con ustedes para compartirles un video que acabo de ver, porque recordemos que estamos viendo el Apocalipsis capítulo 11 que habla de los dos testigos. Vamos a ver el Apocalipsis 12 y 13 más adelante, pero recuerden que les había dicho que en el video pasado, ¿quiénes eran estos dos testigos? También recuerden que la Biblia dice que van a predicar durante 1260 días, es decir, un aproximado de 3 años y medio. Vamos a leer más adelante en el Apocalipsis capítulo 13, donde dice que la bestia, ¿sí? La bestia que emerge del mar, que es el anticristo, por revelación privada al padre Gobi, sabemos que es una persona, y vamos en videos posteriores a explicar eso. Ahorita simplemente es como un resumen para que entiendas el video que te voy a poner a continuación. Vemos cómo en el Apocalipsis capítulo 13, si tú lo lees, dice que tanto la bestia que emerge del mar como la que emergen de la tierra van a gobernar durante 42 meses. Entonces, para ir entendiendo esto, los dos testigos que ya vimos que son Enoc y Elías y que no son dos personas, que son los apóstoles de los últimos tiempos, como lo revela la Virgen de la Salet, y que esos apóstoles de los últimos tiempos, San Juan en el Apocalipsis capítulo 7, los describe como los 144,000 y una multitud inmensa vestida de blanco de toda nación y lengua. Entonces, ya para los que no sepan esto, en el video pasado explicamos todo esto con Biblia, para que lo vayas a ver. Ahorita simplemente es para que se entienda. Todas estas personas que van a tener el Espíritu, que van a vivir divina voluntad, que van a estar consagrados al Inmaculado Corazón de María, y cuando digo a semejanza de Enoc y de Elías es que van a tener ese espíritu para hablar con la verdad, van a ser todas estas personas, vestidas de blanco. Es decir, y repito, no es literal, es que se hayan confesado bien, que vivan bajo los mandamientos de Dios. Por eso decimos que vivan divina voluntad. Bien, pues estas personas van a predicar durante 3 años y medio, y ya explicaremos más adelante por qué. Recordemos que vendrán reformas a la iglesia, reformas que irán contra la Biblia, reformas que irán contra el catecismo, contra la tradición de la iglesia. Entonces, todas aquellas personas, sacerdotes, religiosas y laicos que vivan divina voluntad y que tengan esa fuerza en el espíritu, como los dos testigos, como semejanza de Enoc y de Elías, van a predicar la palabra de Dios. Es decir, aunque vengan cambios doctrinales, ellos se van a mantener firmes a lo que Jesús enseñó hace 2000 años. Esa es la razón por la que Enoc y Elías van a predicar 3 años y medio. Después de esos 3 años y medio vendrá la entrada del anticristo. Y la entrada del anticristo, como lo menciona el Apocalipsis capítulo 13, vendrá junto con la entrada del falso profeta, un falso papa. El falso profeta será un falso papa que vendrá después del Papa Francisco. Y la Biblia dice que ellos gobernarán 42 meses. Si te das cuenta, el Apocalipsis 11, y tú lo lees, habla de 1260 días predicando los dos testigos, y después en el Apocalipsis 13 ya no te habla de 1260 días, te habla de 42 meses. Fíjense cómo San Juan escribe. ¿Por qué San Juan? Muchos dicen, es el mismo tiempo. No, no es el mismo tiempo, hermanos. Aunque 42 meses son 3 años y medio, aunque 1260 días son 3 años y medio, no son los mismos 3 años y medio donde aparecerán ambos. Primero aparecerán los dos testigos y después aparecerá el anticristo y el falso profeta. Entonces, que son 7 años, que son esos 7 años del gobierno de quién, del anticristo y del falso profeta. Pero, ojo, 3 años y medio estarán ocultos, ellos predicarán, digamos, en las sombras. Ahorita ya están. Por eso los mensajes de los dictados de Jesús a Margarita de Llano, profeta de España, hablan de que el falso profeta ya está entre los futuros cardenales papables, de que el anticristo está oculto en España. Eso lo dicen las profecías de Jesús Amarga, en quien yo honestamente sí creo. Como les dije, ustedes lean los libros. Entonces, quiero que se entienda algo. Ahorita que vas a ver el video que te voy a poner a continuación, vas a entender por qué te hablo de que ya estamos en el año 6000. Y aquí en el video se explica. No comparto, y quiero aclararlo, no comparto lo último que esta persona, este señor, explica en el video.
lo último donde él habla de los últimos, se puede decir que 12 años, y eso ya lo veremos en el video que viene. Ahorita me interesa que entiendas que los 6000 años se van a cumplir y que esos 6000 años, además de que están escritos en la Biblia, también lo dice nuestro Señor Jesucristo a Luisa Picarreta en esta revelación. Este mensaje les voy a leer nada más esta partecita, es del 29 de enero de 1919, que se titula Dios cumplirá la tercera renovación de la humanidad, manifestando lo que hacía su divinidad en su humanidad. Y dice así: Hija amada mía, quiero hacerte saber el orden de mi providencia. En cada periodo de 2000 años he renovado al mundo. En los primeros lo renové con el diluvio, en los segundos 2000 lo renové con mi venida en la tierra, en la que manifesté mi humanidad, de la cual como de tantas fisuras se traslucía mi divinidad. Y los buenos y los mismos santos de estos terceros 2000 años han vivido de los frutos de mi humanidad, y como a gotas han gozado de mi divinidad. Ahora estamos cerca del final de los terceros 2000 años y habrá una tercera renovación. He aquí el porqué de la confusión general. No es otra cosa que la preparación a la tercera renovación. Y si en la segunda renovación manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad, y poquísimo lo que obraba la divinidad, ahora en esta tercera renovación, después que la tierra haya sido purgada y en gran parte destruida, la presente generación, seré aún más magnánimo con las criaturas y llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. Entonces, solamente hasta aquí lo dejo. Este es, repito, es del volumen 12, ¿sí? Del libro del cielo, ¿sí? Una revelación aprobada por la Iglesia Católica aquí en México. Está aprobada en Guadalajara. Por eso invitamos a los sacerdotes, a los laicos, a que vayan al retiro de Guadalajara. Ya tendré informes para el retiro que viene en el mes de febrero, para que invites al sacerdote de tu parroquia. Es importante que escuches este video que ahora sí te voy a poner a continuación, para que sepas que estamos en últimos tiempos. Nosotros predicamos últimos tiempos, que no es el fin del mundo, ¿sí? Es el fin, como lo dice Jesús, es la tercera renovación que Dios va a hacer. Vendrá después 1000 años de paz, Apocalipsis capítulo 20. Vendrán 1000 años de paz, pero no será para toda la gente, será para aquellos que hagan la voluntad de Dios, que vivan divina voluntad. Si no, no estarás en ese tiempo. Entonces, importante que sepas esto. Y solamente para concluir lo de los 7 años del anticristo y del falso profeta, 3 años y medio, ellos estarán actuando, que de hecho, como los dije, ellos ya están presentes ahorita. 3 años y medio estarán actuando detrás del Papa Francisco para hacerlo quedar mal, y el anticristo estará detrás de todos, del nuevo orden mundial, de todos los políticos, para hacer lo que ahorita está pasando en el mundo, queriendo hacer guerra, queriendo detonar la tercera guerra mundial, y que después él salga como el Salvador. Ajá. Entonces, solamente para que quede eso claro, 3 años y medio estarán, digamos, escondidos, haciendo las cosas, digamos, debajo del agua. Mientras esos 3 años y medio ellos están haciendo las cosas debajo del agua, los dos testigos, que son los apóstoles de los últimos tiempos, predicarán la verdad. Es decir, aunque vengan cambios, ellos predicarán la verdad al mundo. Después vendrá el aviso. El aviso es el parteaguas, es ese punto medio de los 3 años y medio, ¿sí? Después de que vengan los dos testigos y que prediquen y que los maten, como dice la Biblia, que los asesinen por predicar la verdad, vendrá el aviso. Y después del aviso vendrá el anticristo, ¿sí? Todos en el aviso, los que escojan estar con Dios entrarán a refugios, los que no escojan estar con Dios seguirán digamos, estarán, se pondrán la marca de la bestia para pronto, y gobernarán ahora sí públicamente, ¿sí? Estaban escondidos 3 años y medio, gobernando, digamos así, en las sombras, debajo del agua, y después del aviso, 3 años y medio, como lo dice la Biblia, 42 meses, Apocalipsis 13, gobernarán públicamente. Es para que entiendas los tiempos. Gobernarán públicamente, aparecerá el falso papa como el Papa del Vaticano, y el anticristo como el Mesías, según los judíos. Para nosotros anticristo. Solamente para que aclaremos esto en este video, te pongo el video para que lo veas hasta el final. Hermano, hermana, si tienes dudas, déjamelo en los comentarios, que el video que viene estaré explicando ahora sí lo de las 70 semanas de Daniel.
Y para mí, en lo personal, ¿cuándo empiezan? Porque no comparto del todo lo que al final esta persona explica, pero en general, en un 90% estoy de acuerdo con él. 90-95, ¿vale? Te daré mis puntos en el siguiente video para que tú también vayas anotando tus dudas, me los dejes en este video y para el siguiente podemos hacer una aclaración. Es más, podríamos hacer un video de preguntas y respuestas si también te interesa, ¿vale? Me conectaré en vivo si es que así lo desean, pero y si no, si los videos son, digamos, se puede decir que lo bastante claros, pues con eso lo dejamos ahí, ¿vale? Para seguir con los capítulos de la Biblia y vayamos entendiendo la entrada del anticristo, el falso profeta, etcétera, ¿sí? Lleguemos hasta los 1000 años de paz. Bueno, y todo esto, repito, con revelaciones aprobadas por la Iglesia Católica, ¿sí? Bueno, te dejo con el video. Siguiente tema, hermanos. El título es El jubileo final y el día del fin. Padre bendito, Rey eterno, suplicamos que nos dé entendimiento, sabiduría y conocimiento para entender los tiempos en los que estamos viviendo. Ayúdenos, Padre eterno, guíenos en este estudio para mostrar a las personas en qué tiempo estamos viviendo y que el tiempo está muy cerca, que el tiempo está por terminar, que Cristo, nuestro Dios, Señor Yeshua, está por regresar a la tierra. Le pedimos esto, Dios eterno, en el poderoso y bendito nombre de su Hijo, nuestro Dios Yeshua. Amén. Lo primero que vamos a ver, y sí, directamente con las citas, vamos a ver qué es un jubileo o un año jubilar en la Biblia. En Levítico capítulo 25, verso 8 dice: y contaréis 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser de 49 años. Es 7 años por 7 semanas igual a 49 años. Dice ahí, de modo que las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Y en el verso 10 dice: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Es muy claro, el año 50 es un año jubilar y ahí está lo que se hace en este año: pregonar libertad en la tierra a todos sus habitantes, volver cada uno a su posesión y cada cual a su familia. Los años 50 son a los que se les llama en la Biblia un jubileo o un año jubilar. Cristo regresará en el inicio del año Shemitah número 857, que sería el año 5999 desde Adán. Y en ese año se derramarán las 7 copas de la ira de Dios, donde se realizará la batalla de Armagedón en la 7ª y última copa. Porque Apocalipsis capítulo 16 verso 12 nos habla de la 6ª copa de la ira, y el verso 14 nos dice que fueron reunidos los reyes de la tierra en todo el mundo para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y el verso 16 dice que fueron reunidos en Armagedón, en el monte Megiddo. Y en el verso 17 ya se derrama la 7ª copa de la ira. Entonces tenemos que en la 6ª copa son reunidos, pero la batalla se realiza hasta el final, hasta la 7ª y última copa de la ira de Dios. Y terminando esa batalla, termina el año 5999 y comienza el año 6000, que será un año jubilar, donde se pregonará libertad en la tierra, donde Cristo tomará su posesión, que es la tierra, porque lo que hay en los cielos y en la tierra, todo fue creado por medio de Él y para Él, como lo dice Colosenses capítulo 1, verso 16. Ahí dice que todo fue creado por medio de Él y dice y para Él. Y en un año jubilar vuelve cada cual a su familia. Cristo volverá a su familia. Cristo dijo que los que oyen la palabra de Dios son sus hermanos y su madre, y esa es su familia, a la cual Cristo regresará, como lo dice en Lucas capítulo 8, versos 19 al 21. Los que oyen la palabra de Dios, la Biblia dice ahí, y la hacen,
Se trata de hacerla, no solo de oírla. Ellos sí son la familia de Cristo. Cristo vendrá a dar libertad a los moradores de la tierra. Cristo volverá a su posesión, que es la tierra, y Cristo volverá a su familia. Esto fue lo que hizo temporalmente en su primera venida en el año 4000, porque también era un año jubilar, que precisamente por todo lo que se hace en ese año jubilar es un año agradable al Señor. En su regreso, Cristo hará lo mismo que hizo en el año de su ministerio en su primera venida. La diferencia es que después del año jubilar, Él reinará para siempre en esta que será su segunda venida. Dice Lucas capítulo 4, en el verso 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, ahí está, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El dar las buenas nuevas es dar el evangelio. Dice a los pobres, dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Es exactamente lo mismo que leímos en Levítico 25:10, donde habla de un año jubilar. Y también dice: y a poner en libertad a los oprimidos. Luego dice el verso 19, de ahí mismo de Lucas 4, a predicar el año agradable del Señor. Por esto es un año agradable al Señor, un año jubilar o los años jubilares. Ya vimos que este año es un año 50, el año agradable del Señor, por todo lo que ya vimos que se hace en ese año. A lo que hay que añadir que también se deja descansar la tierra, igual que en el año semita, que también tiene un orden con el año jubilar. Aquí mismo en Lucas 4:17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Entonces, lo que leyó en los versos 18 y 19 que ya leímos, fue lo que está en el libro del profeta Isaías, en Isaías capítulo 61, versos 1 y 2. Y en Lucas, aquí mismo en el 4, en los versos 20 y 21, que son los que seguían, dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido un año jubilar, un año agradable al Señor, como está escrito, donde ya lo vimos, en Levítico 25 e Isaías 61, que fue precisamente el libro que leyó Cristo. Y en Mateo, en el capítulo 16, en los versos 2 y 3, podemos ver la importancia de entender los tiempos en los que estamos viviendo, porque ahí dice: mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y Cristo les dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Mucho cuidado, porque esto es lo que hacemos nosotros. Si por la mañana vemos que el cielo está nublado, decimos que va a haber tempestad, como dice ahí, o que va a llover. Si sabemos distinguir el aspecto del cielo, pero no sabemos distinguir el tiempo, las señales de los tiempos en los que estamos viviendo, eso nos pone como hipócritas delante de Cristo. Y lo mismo es en Lucas capítulo 12, en el verso 54. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y si hacemos esto, Cristo les vuelve a decir en el verso 56, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Saber distinguir las señales de los tiempos en los que estamos viviendo es saber realmente en qué año vivimos hoy desde la creación. Es saber en cuánto tiempo fueron creados los cielos y la tierra. Y es saber que es el mismo tiempo en que terminará la era del hombre en la tierra. Es saber que si en una semana o en 6 días fueron creados los cielos y la tierra,
En ese mismo tiempo terminará la era del hombre como ha sido hasta hoy. Y para esto debemos aprender de la parábola de la higuera que está en Mateo capítulo 24, verso 32. En la interpretación, el verano no es el verano es el fin de la era del hombre. Cuando la rama esté tierna en el mundo y le hayan brotado las hojas, cuando veamos que se cumplen las profecías, sepamos que el verano, el fin, está cerca. Y en el verso 33 dice, cuando vean todas estas cosas, sepan que está a las puertas. Estará a las puertas el fin y con el fin el regreso de Cristo. Dice, cuando vean todas estas cosas. ¿Cuáles todas estas cosas se verán para cuando esté cerca a las puertas el fin? Todo esto nos lo dice a partir del verso 3. Ahí le preguntan directamente a Cristo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin de la era? La palabra que tradujeron ahí como siglo griega es aión y significa era, no siglo. Si significara siglo, por supuesto, no cuadraría, ¿verdad? Ahí le preguntan a Cristo sobre el fin y su regreso. Los dos acontecimientos sucederán al mismo tiempo, el regreso de Cristo y el fin de la era. Estos son los que leíamos en el verso 33, que estarán a las puertas, junto con las cosas que sucederán, que están en este mismo capítulo del verso 4 al verso 14. Y todo eso es sombra profética del regreso de Cristo, porque hoy ya estamos en las guerras y rumores de guerras, pero antes de estas en las que estamos hoy, sucedió 476 años después de aquí, de que lo dijo Cristo, porque en el año 476 inició la Edad Media, que precisamente fue un tiempo de guerras que duró 1000 años. Terminó en 1492, en el año que Colón llegó a América. Pero hoy, con las guerras de Rusia y Ucrania y la de Israel y Hamás, en las que hay más rumores de que entren en guerras más países como Estados Unidos y China, con todo esto y la depravación y aceptación por los gobiernos de la sociedad al movimiento LGBT, con tantas religiones que están surgiendo y con otros tantos que están surgiendo que quieren restarle validez y credibilidad a la Biblia, con todo esto podemos ver que la rama de la higuera ya está tierna y que ya le están brotando las hojas. Y con esto la parábola de la higuera nos dice que el verano, que es el fin, está cerca. Y como podemos ver, solo si estamos estudiando la Biblia sabremos cuando el fin esté cerca, a las puertas. Hoy la rama de la higuera ya está tierna y ya le empiezan a salir las hojas con las situaciones que vemos que hoy se están viviendo, que son las señales, son las cosas que dijo Cristo que sucederían y que son las cosas que cuando las veamos debemos saber que el fin y el regreso de Cristo están cerca, están a las puertas. Y la Biblia también habla de que el fin de la era está anunciado desde el principio. Todo está escrito y explicado en la Biblia. Lo único que tenemos que hacer es leer, pero hasta eso nos da flojera. El plan profético de Dios está en la Biblia. Por ejemplo, dice en Isaías en el capítulo 46, en el verso 9, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Dice, desde los tiempos antiguos está esto aquí. Y el verso 10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aquí hay que hacer algunas traducciones desde el hebreo porque no están correctas. Por ejemplo, donde dice en lo porvenir, la palabra hebrea es ajirat, que significa
último o final. Entonces no dice que anuncio lo por venir, sino dice que anuncio el final, que anuncio lo último. Dice que lo anuncia desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Dios dice mi consejo, pero ahí también la palabra hebrea es etzá, que significa consejo, sí, pero también significa plan. Entonces es mi plan se cumplirá, mi plan permanecerá. Dice, Dios hará todo lo que Él quiere y todo lo que se ha propuesto. Todavía el verso 11 dice que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. La Biblia lo dice, el plan de Dios permanecerá y se cumplirá, lo hará. Y el plan de Dios está aquí, en la Biblia. Y está, como dice ahí, desde los tiempos antiguos, desde el principio. Solo tenemos que leer la Biblia para conocer su plan. Y porque Dios quiere que conozcamos su plan. Dios no nos oculta su plan. El problema es que, repito, ni siquiera queremos leer la Biblia para conocer el plan de Dios. En no entender los tiempos es por lo que Cristo llamó hipócritas a los sabios de aquel entonces y les decía que de nada les servía predecir el clima y ser llamados maestros de la ley cuando erraban por mucho en conocer el plan profético de Dios y siguen errando por mucho hoy. Por eso a ellos les llamó hipócritas. Ellos tenían enfrente al Mesías, a Cristo, y no lo podían ver, no lo conocieron. De haberlo conocido no lo hubieran crucificado. Y lo más sorprendente de aquellos tiempos, igual que hoy, es que ellos de aquel tiempo estudiaban la Biblia. Y en la Biblia estaba y está escrito el plan de Dios. Y también ahí está escrito de Cristo desde aquellos tiempos. ¿Cómo era posible que leían ahí de Cristo en su Torá, en su Tanaj, y no saber que era Cristo cuando lo tuvieron enfrente? Y esos sabios de aquí o de aquel tiempo son los mismos que hoy se hacen llamar sacerdotes, rabíes, pastores o maestros. Desde aquel tiempo y hoy no entendían ni entienden el plan profético de Dios que está cifrado en 120 años jubilares, como lo dice Génesis 6:3. Ahí Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Cuánto? Solo 120 años. 120 años serán sus días. Y no está hablando de la edad de la humanidad o de los hombres. Sabemos que desde aquel tiempo e incluso aún hoy hay quienes sí rebasan los 120 años de edad. Son pocos hoy los que rebasan esa edad, pero si los hay es porque los 120 años no hablan de lo que viviría un ser humano. Si se tratara de lo que viviría un ser humano, ninguno debía pasar los 120 años de edad después de que Dios dijo esto. Adelante ahí mismo en del capítulo 6, en el capítulo 11, en el verso 32, podemos ver a Taré que llega hasta 205 años. En el capítulo 23, en el verso 1, podemos ver que Sara vivió 127. En Génesis capítulo 25, verso 7, vemos que Abraham vivió 175 años. En el verso 17 vemos que Ismael vivió 137. En Números 33, verso 39, vemos que Aarón vivió 123 años. Todos estos sí rebasaron los 120 años de edad. Y hay que agregar que lo de Génesis 6:3, lo de serán los días del hombre 120 años, Dios lo dijo antes del diluvio. El verso 4 confirma que aún ahí existían los gigantes a los que destruyó precisamente con el diluvio. Y todos los personajes que vimos rebasaron los 120 años y vivieron después del diluvio. Los 120 años de los que habla Génesis 6:3 no se tratan de los que vivirían los seres humanos, ni se trata de los años en los que Noé construyó el arca. Esto no lo dice ahí. Son 120 años jubilares que nos dan 6,000 años, porque 120 años por 50, que es un año jubilar, es igual a 6,000. Y si contamos desde Adán,
los primeros 2000 años se cumplen desde Adán a Abraham. En ellos se cumplen 2000 años y 40 años jubilares, porque 40 años jubilares por 50 años de cada año jubilar es igual a 2000. Y los segundos 2000 años se cumplen desde Abraham hasta Cristo. 2000 años más y 40 años jubilares más nos dan 4000 años y 80 años jubilares. Ya solo nos quedan los años después de Cristo, que serían los últimos 2000 años, y el último tercer periodo de 40 años jubilares. Con esto llegamos a los 120 años jubilares y a los 6000 años. Son 3 periodos de 40 años que nos da un total de 120 años jubilares que se cumplen en el año 6000. Todo cuadra con los 120 años que dijo Dios que serían los días del hombre. Así es como llegamos al último jubileo, al último año 50, que es el jubileo número 120, que será el último año jubilar o el jubileo final. Como ya lo vimos, son 3 periodos de 40 años jubilares y 3 periodos de 2000 años, lo que es 40 por 50 igual a 2000. 3 veces 2000 igual a 6000 y 3 veces 40 igual a 120. Aquí lo más importante es que en estos últimos 2000 años, hoy ya rebasamos el año jubilar número 119, porque 119 por 50 es igual a 5950 y hoy ya rebasamos este año, lo que nos lleva a que ya estamos en el último año jubilar. Ya estamos en los últimos 50 años para llegar al año jubilar número 120, que nos llevará al año 6000. Y repito, y Dios dijo que serían los días del hombre 120 años, como lo leímos en Génesis 6:3. Hagamos cuentas. Hoy dice Roma, el calendario romano dice que ya rebasamos los últimos 2000 años después de Cristo, porque dice que estamos en el año 2024 después de Cristo. Pero es aquí donde tenemos que ver dónde está el error, porque si ya rebasamos los últimos 2000 años, entonces sí, ya pasamos el año 6000 y los 120 años jubilares ya no cuadraron. Pero hay que ver dónde está el error. En la antigüedad, los encargados de hacer el calendario y llevar la cuenta del tiempo contaban el año a partir del día del nacimiento de su rey o patriarca. En la era cristiana, así fue como sucedió. Cuando nació Cristo, empezaron a contar los años a partir de su nacimiento, pero este es el error, porque los años después de Cristo no se pueden contar desde su nacimiento, porque después de su nacimiento Él está presente. Los años después de Cristo tendrían que contarse después de que ya no está, que sería después de su muerte. Los años de la vida de Cristo serían años en Cristo, no años después de Cristo. Este es el error. Entonces, para sacar el año correcto en el que estamos, hablando de los últimos 2000 años en que estamos, y para que sean años reales después de Cristo, tendríamos que empezar a contar después de la muerte de Cristo, no después de su nacimiento. Tan solo con esto ya tenemos que aún no llegamos al año 2000 real, porque a 2024 de hoy tendríamos que restarle la edad en la que Cristo fue crucificado, que sería 2024 menos 30.5 igual a 1993.5. Y no, Cristo no fue crucificado a la edad de 33 años. Esa es la idea popular que se ha manejado, pero eso no lo dice la Biblia. En el tema de las 70 semanas de Daniel explicamos por qué su sacrificio fue en el año 30.5. Y bueno, una vez corregido este error del calendario romano, ahora hay que corregir el error que tiene el calendario romano contra el calendario correcto, que es el calendario hebreo, el calendario de Dios, que es de 364 días. Entonces ahora tenemos que quitarle un día a estos 2024 años que nos dice el calendario romano que es en el año en el que estamos hoy.
E incluso también tendríamos que restar 2 días en los años bisiestos del calendario romano. Este es el otro error que debe ser corregido. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo quitamos un día o 2 días a 2024 años? Bueno, para no meternos en problemas de los años bisiestos, solo vamos a dividir 2024 años entre el número de días que debe tener el año correcto, que son 364 días. Si hacemos esto, ya no tenemos el problema de los años bisiestos. Y esta es una de las muchas ventajas del calendario hebreo. Es fijo. No hay años bisiestos. Todos los años tienen los mismos días. Porque es fijo. Y esto cuadra con la Biblia porque la Biblia no habla de años bisiestos. Entonces la operación sería 2024 entre 364, que son los días que debe tener el año correctamente, nos da igual a 5.5. Para corregir el segundo error, esto se lo tenemos que restar al resultado que nos dio de restar la edad de Cristo al año que vivimos hoy. Y ese resultado nos dio 1993.5. Entonces sería 1993.5 menos 5.5 nos da igual a 1988. Este es el año real en el que estamos hoy, en el que Roma dice que estamos en el 2024. Como podremos ver, no hemos llegado al real año 2000, pero también podemos ver que falta muy poco para llegar al año 2000 real. Y esto confirma que sí estamos en el último año jubilar 50, porque si este resultado lo llevamos hasta el tiempo desde Adán, le tendríamos que sumar los 4000 años que están antes de Cristo, hasta Adán. Y esto nos daría 5988. Grabes esta cifra porque veremos más cifras, pero esta es la más importante porque es el año en el que estamos hoy desde Adán. Ahora vamos a llevar esto al año 7 Shemita, donde también podemos ver en qué año Shemita estamos, porque 7 por 855 nos da 5985. En el año 5985 estamos en el año Shemita número 855. Es decir, que tenemos alrededor de 3 años que pasamos a un año Shemita. El siguiente año Shemita sería el número 856 y sería el año 5992 desde Adán. Para llegar a este siguiente año Shemita nos faltan 4 años, porque hoy estamos en el 5988. Y si a este que sigue le aumentamos los 7 años del siguiente año Shemita, nos da 11 años, porque son 4 que nos faltan para llegar al siguiente, más el siguiente es 7 más 4, nos dan 11 años. Ese es el año del regreso de Cristo, porque Cristo regresará en el año Shemita número 857, que es el año 5999 desde Adán. Un año antes del milenio, que comienza en el año 6000, porque 120 años jubilares, 50 son 120 por 50, igual a 6000, ya lo vimos. Si hoy estamos en el 5988, recuerde que le dije que nos grabáramos esta cifra. Si hoy estamos en el año 5988, ¿cuánto faltaría para el año 6000? Exacto, 12 años. Y para el año Shemita número 5999 faltan 11. Un año más y llegamos al 6000, que es un año jubilar. El año jubilar 50 número 120. Y repito, y Dios dijo que esos serían los días del hombre. Entonces, 11 años. Y llegamos al año 5999 y al regreso de Cristo. Ahí está el fin. Pero antes de esos 11 años se abren los sellos del Apocalipsis.
Y antes de esos 11 años se tocan las trompetas, que son la destrucción del fin o lo que muchos conocemos como la tribulación. Y antes todavía de esto está el tiempo en que se le dará autoridad a la bestia, al octavo rey, que es la bestia que era y no es, tiempo que es de 1 hora, que no es 1 hora literal. Dice Apocalipsis capítulo 17 versos 11 y 12, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ahí está la bestia que era y no es, que es el octavo rey. Este tiempo de 1 hora que se le da autoridad a esta bestia junto con 10 reyes, este tiempo viene antes de que venga Cristo, antes de que se toquen las trompetas y antes de que se abran los sellos. Entonces tenemos que en 11 años regresa Cristo, pero la destrucción de los sellos y trompetas y la hora de autoridad que se le dará al octavo rey, que es la bestia que era y no es, todo esto será antes de los 11 años que quedan. Y a todo esto todavía tenemos que añadir a qué se refería Cristo cuando dijo que su regreso sería como en los días de Noé. Dice Mateo capítulo 24 en los versos 37 al 39, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí dice que el regreso de Cristo será como en los días de Noé, antes del diluvio. La Biblia dice que el fin y el regreso de Cristo será igual que en los días de Noé. Y en esos días de Noé, el único lugar donde hubo salvación de la destrucción del diluvio fue en el arca. Mientras la puerta del arca seguía abierta la gracia, seguía el favor de Dios para poder ser salvos de la destrucción que traería el diluvio. Pero esa gracia, esa puerta se cerró antes de la destrucción del diluvio. Y lo más importante es que si el regreso de Cristo será como en los días de Noé, entonces será igual. La gracia o el favor de salvación en nuestro tiempo se cerrará antes de que venga la destrucción de los sellos y las trompetas. Lo confirma en Apocalipsis, en el capítulo 22, en el voy a leer versos 10 y 11, donde dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Cristo dice que el que es injusto siga siendo injusto, y que el que es sucio o inmundo, que es lo mismo, que ya siga siendo sucio, ya no le servirá querer limpiarse. Sigue siendo sucio porque la gracia, el favor de salvarte, ya terminó. Y habrá más tiempo donde la vida seguirá igual, nada cambiará. Así fue en los días de Noé. Él se metió en el arca, se encerró en el arca y afuera no pasaba nada. E incluso la gente afuera se burlaba de Noé diciendo que estaba loco, como muchos nos dicen a nosotros. No importa, hermano, que nos digan así, usted sabe cuál es su fe, usted siga adelante. No importa que nos digan locos, repito, a Noé le decían loco porque estaba encerrado en el arca donde no llovía, donde no había mar. Claro que para ellos era loco porque el hombre natural no alcanza a percibir las cosas del Espíritu. En nuestro tiempo, en el final será igual, nada cambiará. Pero Cristo aún no viene. Esto es antes de que venga Cristo, así como antes de que viniera el diluvio, se cerró la puerta del arca. Porque dice ahí mismo, en Apocalipsis 22, en el verso 12, dice: he aquí, yo vengo pronto. Y en los versos anteriores vimos
que Cristo ya les está diciendo: si eres sucio, sigue siendo sucio; si eres injusto, sigue siendo injusto. Ya no te servirá, porque la gracia ya se cerró. Las personas que quedaron fuera del arca se perdieron desde el momento que se cerró la puerta del arca. No se perdieron hasta que empezó la destrucción del diluvio. Y lo mismo será en el regreso de Cristo, porque el regreso de Cristo será como en los días de Noé. Entonces, en el regreso de Cristo, la gracia igual se cerrará antes del regreso de Cristo y antes de que comience la destrucción. Tristemente, hoy hay muchos que están esperando ver que empiece la destrucción del mundo para ahora sí arrepentirse y ahora sí buscar a Dios. Pero para cuando empiece la destrucción, la puerta de la gracia, igual que la del arca, ya se habrá cerrado. La gracia ya habrá terminado, y aunque se arrepientan y busquen a Dios, ya no podrán entrar en la gracia de ser salvos de la destrucción. Y tan la puerta del arca era la gracia, que es precisamente Dios quien cierra la puerta del arca. Noé no cerró la puerta del arca. ¿Por qué? ¿Por qué Noé no la cerró? Claro, porque la gracia, la oportunidad de entrar en el arca y ser salvos de la destrucción del diluvio, la daba Dios, no Noé. Por esto Dios mismo es quien cierra la puerta. Dios cierra la oportunidad de salvación, no Noé. Dice en Génesis, en el capítulo 7, en el verso 16, que Dios le cerró la puerta. Y ahí mismo en el verso 1, y nos regresamos hasta el verso 1, dice: dijo luego Dios a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios le dice que entre en el arca. Y en el verso 4 dice: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que dice pasados 7 días. 7 días después de que te metas en el arca, Noé, y después de que yo, Dios, cierre la puerta, pasados 7 días, haré llover sobre la tierra y traeré la destrucción de la humanidad con el diluvio. Raer es destruir. 7 días antes de que destruya sobre la faz de la tierra todo ser viviente, 7 días antes se cerrará la puerta de la gracia para ser salvos. Y repito, y lo mismo será en nuestros días, en el tiempo del fin de la humanidad, en nuestros días, vendrá igual como en los días de Noé, y 7 días antes de la destrucción final se cerrará la gracia. Dice en el verso 10 de ahí mismo de Génesis 7: y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Al 7º día de que ya estaba cerrada la puerta del arca y de que Noé ya estaba dentro, las aguas del diluvio trajeron la destrucción de la humanidad sobre la tierra. Es claro, la puerta de la gracia o el favor de Dios de dejarlos entrar en el arca para ser salvados de la destrucción de la humanidad se cerró 7 días antes de que empezara la destrucción del diluvio. Y si Cristo dijo en profecía que los días de su regreso serían como en los días de Noé, entonces la gracia en nuestros días se cerrará igual 7 días antes de que Cristo venga, pero dicho en profecía. 7 días no son 7 días literales. La Biblia nos dice cuánto es un día en profecía. En Números 14:34 y en Ezequiel 4:6. Ahí dice que un día en profecía es un año por cada día. En Ezequiel dice es día por año. El que la Biblia diga que el regreso de Cristo y el fin serán como en los días de Noé, eso es profecía. Por esto es que estos 7 días antes de la destrucción que trajo el diluvio, en los días de Noé, se toman esos 7 días como días proféticos para nuestro tiempo. Si la puerta del arca, que es la gracia, se cerró 7 días antes de que Dios destruyera a toda la humanidad con el diluvio, lo mismo sucederá en nuestro tiempo y en nuestro fin. 7 días que serían 7 años en profecía, 7 años antes de la destrucción del fin, la puerta de la gracia se cerrará. Y en ese momento
se perderán todos los que quedaron fuera de la gracia. No se perderán hasta que empiece la destrucción. Ahora, si le quitamos 7 años a los 11 años que teníamos para el regreso de Cristo, ¿cuánto nos queda? Así es, 4 años. Pero antes del regreso de Cristo está la destrucción de los sellos y las trompetas. Y también está la autoridad de la bestia. Si Cristo regresa un año antes del milenio y los sellos se abren en un año y las trompetas en otro año, y aún tenemos la hora de autoridad que se le da a la bestia, y todo esto es antes, ¿qué nos queda? Repito, 7 años antes de la destrucción de los sellos y trompetas se tiene que cerrar la gracia, porque 7 días antes de la destrucción del diluvio se cerró la puerta del arca, que era la gracia en los días de Noé. 7 años antes de la destrucción de los sellos y trompetas en nuestro tiempo, se va a cerrar la gracia. Después viene la destrucción de los sellos, luego la destrucción de las trompetas, y hasta después viene Cristo. Si al regreso de Cristo le quitamos el año de trompetas, luego el año de los sellos, son 2 años menos. Y si a esto le quitamos un año, supongamos que es lo que le darán de autoridad a la bestia, que será 1 hora, con esto ya serían 3 años. Y como la gracia se cierra antes de la destrucción, tenemos que quitar todavía estos 7 años en los que se cierra la gracia. 7 años de la gracia y 3 años que ya contabilizamos de sellos, trompetas y de la autoridad de la bestia, nos da 10 años. Si esto se lo quitamos al regreso de Cristo, repito, ¿qué nos queda? Nada, hermanos. Como podremos ver, el tiempo ya se terminó. Y entrar a la gracia no es cosa de niños. Entrar a la gracia nos llevará años aprenderlo. La misericordia se alcanza con obediencia, pero obediencia a Dios, no a tu razonamiento, no a portarte bien en como tú piensas o crees. Para entender bien cómo es portarse bien ante Dios, y para entender la obediencia a Dios, eso llevará años aprenderlo. Porque no es como nos enseñaron nuestros padres, es como lo dice en la Biblia. Y tan solo leer completa la Biblia te llevará 1 año si la lees todos los días. O más si no lees todos los días. Repito, como podemos ver, el tiempo ya se nos acabó. Pero tenemos un margen de error, hermanos, porque tal vez quisiéramos estar equivocados. Pidámosle a Dios estar equivocados, porque ya no nos queda tiempo, pero que eso no nos ciegue a ver la verdad. El margen de error que tenemos es que los 7 días en los que se cierra la gracia no sean años. Pero si Cristo lo dijo en profecía y la Biblia ya vimos que nos dice que en profecía es un día por año, concuerda con la Biblia como ya lo explicamos, que sean años, no días literales. Pero aún y concuerde con la Biblia, sí quisiéramos estar equivocados, porque ya se nos acabó el tiempo. Pero aún y haya este error, lo único que se movería sería cuando se cierra la gracia. Los 11 años para el regreso de Cristo, los 10 años para el toque de las trompetas, los 9 años para la apertura de los sellos, que es cuando comienza la destrucción, y los menos de 8 años para la hora en la que se le va a dar autoridad a la bestia y comience la persecución de todo aquel que no la adora. Todo esto no se mueve, aún y los 7 años sean años o sean días, esto no se mueve. Repito, si nos equivocamos en los 7 días, lo único que se mueve es cuando se cierra la gracia. Pero también es claro que la gracia se cierra antes de la destrucción, porque así fue en los días de Noé. Todo lo demás no se mueve, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, que es Cristo, a quien levantó de los muertos,
como lo dice en Hechos capítulo 17, verso 31. Y repito, en los días de Noé, las personas que se quedaron fuera del arca no se perdieron hasta que empezó la destrucción del diluvio. Se perdieron en el momento que se cerró la puerta del arca. Y la Biblia dice que será igual en nuestro tiempo, porque el regreso de Cristo y el fin serán como en los días de Noé. Las personas que se queden fuera de la gracia hoy, en nuestro tiempo, se perderán desde el momento en que Dios cierre la gracia. No se perderán hasta que empiece la destrucción. Y hermanos, hay un problema más hoy. A quienes Dios les da el entendimiento correcto de estas cosas y les da a conocer su plan profético, es a los que no tienen nombramientos importantes de licenciados o teólogos. No tienen estos nombramientos porque no estudiaron la Biblia en institutos bíblicos de prestigio. Son los que no visten con ropas costosas, con traje y corbata. Son los que no hablan en púlpitos, pero son a los que no quieren escuchar porque son humildes, personas comunes. Vean, ¿quiénes son los que visten hoy con traje y corbata? ¿Quiénes son los que tienen nombramientos importantes y estudios en institutos bíblicos de prestigio? ¿Quiénes son los que hoy hablan en púlpitos? Y pregúntense, ¿por qué son precisamente a esos a quienes Cristo no tomó como sus discípulos? Y son a esos a los que buscan y siguen hoy. Cristo no tomó como discípulos a los que tenían nombramientos en la iglesia de ese tiempo. Por ejemplo, Cristo no tomó como discípulo al sumo sacerdote Caifás. Ahí está el nombramiento, sumo sacerdote. Ahí están los nombramientos, que son a quienes no tomó Cristo como discípulos. Cristo no tomó como discípulos a los obispos, ni a las autoridades de la iglesia de ese tiempo. No tomó a los del Sanedrín. Por el contrario, son estos precisamente los que estaban en contra de Cristo. Cristo fue y tomó a pescadores, a carpinteros. ¿Por qué? Pregúnteselo. Y peor aún, hoy ¿por qué cientos y miles de personas siguen a esos que Cristo no tomó como discípulos? ¿Y por qué a los que sí tomó como discípulos, que son los humildes, los que no tienen nombramientos ni visten ropas ostentosas y que no hablan en púlpitos, por qué a esos son a los que hoy no quieren oír? Si se da cuenta que se repite la historia. Juan el Bautista conocía los tiempos, no solo las señales del aspecto del cielo. Él sabía distinguir el tiempo en el que estaba viviendo, y tan lo sabía que él sabía el tiempo acerca de la aparición de aquel el cual no era digno ni de desatar sus sandalias. Eso es tener el entendimiento y la interpretación correcta de la Biblia. ¿Creen que Juan el Bautista se veía o se vestía como las autoridades de la iglesia de su tiempo? ¿Creen que Juan el Bautista vestiría con traje y corbata como los pastores o como los rabinos de hoy? ¿Creen que Juan el Bautista tenía un nombramiento como rabí, maestro, pastor, ministro, sacerdote u obispo? ¿O él era un hombre humilde? Pues ahí está. Muchos lo rechazaban por ser humilde y seguían a los que tenían una autoridad en la iglesia. Qué casualidad que hoy sigue siendo lo mismo. Hoy miles son los que siguen a los rabíes, a los maestros, a los ministros, a los pastores, incluso a los sacerdotes u obispos. E igual que con Juan el Bautista, hoy son rechazados los humildes porque no tienen nombramientos, no tienen estudios teológicos ni licenciaturas y porque no visten con traje y corbata. Hoy han cambiado lo que tiene que decir el Espíritu Santo a través de una persona humilde por lo que tiene que decir el teólogo, el rabí, el erudito o pastor. ¿No quieren escuchar al Espíritu Santo si habla a través de una persona humilde que no tiene licenciaturas ni ropas ostentosas? Repito, Juan el Bautista era humilde y él tenía la interpretación y el entendimiento correcto
de la Biblia. Y los sacerdotes, obispos, o los que tenían nombramientos importantes en aquel tiempo, no tenían la interpretación ni el entendimiento correctos de la Biblia. Y hoy sucede lo mismo. Pero volviendo al tema, sabemos que 6,000 años para Dios son 6 días, porque sabemos que un día para Dios son 1,000 años y 1,000 años un día, como lo dice en 2 de Pedro capítulo 3 versos 8 al 9. Cuando se cumplan los 120 años jubilares, al mismo tiempo se estarán cumpliendo los 6 días de la creación en el tiempo de Dios, que son 6,000 años en el tiempo del hombre. En el Talmud, en los escritos rabínicos, en el Sanedrín 97a, habla de que la tradición de Elías enseña que el mundo ha de existir por 6,000 años. Y dice, en los primeros 2,000 habrá desolación, en los 2,000 siguientes prosperará la Torá, y en los siguientes 2,000 son los días del Mesías. Y dice, pero a causa de nuestros pecados que fueron grandes, las cosas salieron como salieron. Ellos dicen que las cosas salieron como salieron por sus pecados, pero eso lo dicen, claro está, porque para ellos no ha venido el Mesías. Y por esto ya no les cuadraron esos 2,000 años que son los días del Mesías. Pero a nosotros que sí creemos en el Mesías sí nos cuadra, porque vino ya por primera vez y 2,000 años después, que son los días del Mesías, Él regresará. Estos son los 2,000 años del Mesías. Y son del Mesías porque en estos 2,000 años los creyentes en Cristo Yeshua, el Mesías, crecieron a nivel mundial. Nos hemos multiplicado a nivel mundial. El cristianismo se multiplicó por todo el mundo en estos 2,000 años. Por esto, estos 2,000 años son los días del Mesías. Pero para el judaísmo, las cosas salieron como salieron porque no creen en Cristo Yeshua como Mesías. No porque sus pecados fueron grandes. Pero sabemos también que este es un tropiezo para ese pueblo, para los judíos, para Israel. Es un tropiezo que debían tener para que pudiéramos tener oportunidad de entrar en el pueblo de Dios, los gentiles. Si aceptaran a Cristo como el Mesías, Él sí vino hace 2,000 años, terminando precisamente los 2,000 años de caos y los 2,000 años de Torá. Terminando los 2,000 años de Torá, vino el Mesías, son los días del Mesías y son los últimos 2,000 años que estamos viviendo hoy, pero estos son los que ya no les cuadró a ellos, porque para ellos no ha venido el Mesías. Ya no saben dónde acomodar estos últimos 2,000 años, porque como no ha venido el Mesías, estos últimos 2,000 años no son del Mesías, para ellos, ¿verdad? Pero entonces, ¿de qué son estos últimos 2,000 años? Porque hay que llegar a 6,000, ya no les va a cuadrar, se van a pasar de los 6,000. No hayan en qué acomodar estos últimos 2,000 años porque siguen esperando al Mesías. Y entonces cuando venga el Mesías, comenzarán a contar los 2,000 años, cuando ellos decidan que ya vino, pero entonces, repito, se van a pasar de los 6,000 años que dicen sus mismos escritos. Si empiezan a contar 2,000 años después de que ya pasaron estos 2,000 en los que estamos hoy, ya no serán 6,000, que son los que dicen sus escritos, la tradición de Elías. Ahí dice que el mundo debía existir 6,000 años. Repito, pero entonces se van a pasar de los 6,000 años si no cuentan estos 2,000 como los días del Mesías. Pero con tal de no creer en Cristo Yeshua como el Mesías, prefieren decir, las cosas salieron como salieron. En los primeros 2,000 años reinó el caos desde el asesinato de Abel, pasando por lo de la Torre de Babel, que basta con recordar por qué y para qué estaban haciendo esa torre. Según ellos querían derrocar a Dios y quitarlo del trono. Y esto fue hasta las transgresiones en la generación de Noé. Los segundos 2,000 años fueron tiempos de Torá, precisamente desde Abraham. Recordemos que Abraham ya guardaba los mandamientos, estatutos y las leyes, la Torá de Dios, como está en Génesis capítulo 26, verso 5. Aún y la Torá aún no quedará escrita. Y los últimos 2,000 años, que son en los que nos encontramos hoy nosotros,
Estos son los días del Mesías a los que les llaman Heblei Mashiach, que significa dolores de parto del Mesías. Se trata del tiempo que anuncia la llegada, obviamente para ellos por primera vez, la llegada del Mesías, lo que para nosotros sería su regreso, su segunda venida. Es relevante que los escritos del judaísmo donde hablan de este periodo de tiempo de 6,000 años son escritos desde poco antes del tiempo de Cristo. Y estos escritos concuerdan con los 6,000 años que nosotros vimos durante todo el estudio. Y hermano, una última recomendación. Si usted está en Cristo, este tipo de temas no le causarán temor. Por el contrario, si usted está en Cristo, usted sabe qué hacer, porque también lo tiene en la Escritura, ahí tiene lo que debe hacer. Ahí nos dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, usted debe erguirse y levantar su cabeza, porque su redención está cerca. Que Dios le bendiga y le guarde, hermano.